Y ayer, en Día de la Militancia, 50 años del regreso de Perón a la Argentina. Y mire, claro, para algunos de nosotros es historia, para otros es un presente que se actualiza con la historia y con el relato, y para otros ha sido parte de su historia incluso personal. Y eso es tan importante para escuchar y pensar. Le cuento que este hombre con el que vamos a dialogar es un periodista enorme. Por ahí los que tienen más memoria lo van a recordar en Canal 11, donde fue por muchos años uno de los más destacados. Y justamente en esa función de periodista vivió en carne propia lo que fue el regreso de Perón desde Puerta de Hierro, compartió el vuelo al país en ese noviembre de 1972 y también, luego se desempeñó en lo que era la presidencia, trabajó junto a José López Rega, que terminó en el Ministerio de Desarrollo Social, siendo luego su suegro. Así que, si tendrá para contarnos Jorge Conti. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Miguel Steuermann te saluda. Hola Miguel, qué gusto, buen día a vos y a toda la audiencia enorme de Radio Jai. Jorge, qué bueno que estás con nosotros y digo, 50 años pasaron, obviamente eras muy chiquito, pero algo te vas a recordar de lo que fue ese regreso de Perón, ese vuelo, el nerviosismo que había y luego lo que hay para poder decir, mirándolo en perspectiva con tantos años. ¿Qué dirías, Jorge? Bueno, digo que tuve el privilegio de participar como periodista invitado en ese histórico vuelo de regreso de Perón a la Argentina después de casi 18 años forzados e injustos de exilio. Estas son las cosas que siempre han pasado y ciertamente no hemos superado todavía y siguen pasando, de esas grietas, esas separaciones que hay en toda la historia fundacional de este bendito país, nuestro país, la República Argentina. Siempre hubo dos tendencias contradictorias que confrontaban en lo largo de toda esa historia. Bueno, en ese vuelo de regreso de Perón venía mucha gente con alegría, esperanzada, con mucha gente conocida, ¿cierto? Deportistas, gente de las letras, de la cultura, políticos, científicos. Bueno, y entre ellos había artistas, por supuesto, actores, directores de cine, y dentro de ese conjunto humano estaba yo. A modo anecdótico, te cuento. Yo estaba con mi cámara de filmar en aquel entonces porque había pasaje solo para uno. Es decir, si va el periodista, no va el camarógrafo. Y si va el camarógrafo, no va el periodista, porque no había lugar en ese vuelo. Y bueno, me tocó a mí y fui como periodista, y también me llevé la cámara al hombro, el famoso Auricón de aquellos años, que hoy la tecnología comunicacional lo ha superado muy ampliamente y pasó a ser parte del museo en la historia del periodismo. Bueno, la conclusión es que me encuentro ahí con la cámara, pero sin poder filmar. Y le digo a Leonardo Fabio, que venía sentado al lado mío en ese vuelo, le digo: Leonardo, vos que sos director de cine, ¿no me harías el favor? Y me dice: sí, cómo no. Entonces pone la máquina al hombro y me dice: mirá, tengo que ser muy franco, muy honesto. No puedo, no sé cómo funciona esto. Esto es película de 16 y yo estoy acostumbrado a manejar cámaras de 33. Entonces, no te quiero mentir, no quiero hacer una macana en un momento tan importante y trascendente como este. Bueno, y alguien escuchaba, que estaba muy cercano esta charla,
y me dice, che, Jorge, déjame que yo te voy a filmar. Entonces lo miro y digo, ¿vos que sabés filmar? Me dice, pero ¿cómo lo voy a saber filmar si en La Rioja yo trabajaba en el canal de televisión allá y manejaba las cámaras? Me da la impresión que por el acento sé quién es. Claro, pues. Entonces yo, dale, ponete la cámara ahí. Se puso la cámara. Le digo, mira, vamos a empezar de atrás para adelante. Pues nosotros estábamos al final de la ubicación en la cola del avión, digamos. Y Perón estaba adelante, en la parte de primera, con su comitiva más cercana. Le digo, vení, vamos filmando y viendo la gente, cómo canta, cómo hace sus charlas, sus comentarios, y yo les voy haciendo preguntas hasta llegar a lo del Perón. Dice, bueno, dale, empezá. Y veo que no enciende la luz roja. Le digo, dale, Carlito, apretá el botón. Le digo, Carlos, escúchame, vos no sabés filmar. Me dice, no, lo intenté, pero no puedo. ¿Qué querés que te diga? Claro, mirá la perspicacia y la audacia, porque lo que quería en definitiva era llegar al lado del Perón. Claro, díganme que no los voy a defraudar. Claro. Bueno, esa es una anécdota. Pero fuera de eso, sí, después vamos a ser honestos y francos también. Después de 50 años, Horacio Riego, que era el camarógrafo de Canal 13, que competíamos junto con el 11 por el tema del rating, las audiencias y todas esas cosas, que realmente han sido la luz del crecimiento de muchos medios de comunicación en cuanto a la competitividad que existe por la excelencia profesional y la calidad de sus notas y demás, ¿no es cierto? Bueno, entonces me hizo la gauchada de filmar la entrevista con él. Bien, ahí hay anécdotas. Vamos un poquito sí, al vuelo, que es una anécdota por sí mismo, porque digo, todo esto da para varios libros que podés escribir, sí, entre claro, anécdotas, sensaciones y más. Bueno, el vuelo venía con Perón de regreso a la Argentina, del exilio. ¿Cómo fue ese vuelo en una síntesis y luego la llegada tan caótica y con todo lo que trajo de los muertos incluso en esa situación tan espantosa? Bueno, la previa del vuelo estaba salpicada por algunos comentarios poco auspiciosos, como por ejemplo, mirá que tenemos la información de buena fuente que cuando el avión ingrese a territorio argentino se le van a poner al costado dos casas de la Fuerza Aérea Argentina y va a decir, bajen acá, inmediatamente están detenidos, o si no bajan, obedecen, vamos a empezar a disparar. Entonces, claro, existía ese temor a que esto ocurriera. Pero bueno, felizmente todo eso se disipó en la vida real. Salimos de Fiumicino, hicimos una escala técnica en Dakar y luego directo a Buenos Aires. La llegada del avión y su pasaje fue un poco caótica, pero el caos fue producto de la desacertada y asiaga intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque apenas paró sus motores la aeronave, subieron por la escalerilla un comodoro de apellido Salas acompañado de otro oficial más joven, y cuando se acerca a Perón le dice, escúcheme, nos va a tener que acompañar. Perón lo mira sentado en su asiento, yo estaba al lado ahí en ese momento. Lo mira desde su asiento y le dice, ¿cómo debe dirigirse usted a mí? Y el comodoro le dice, bueno, señor Perón, permítame pedirle que nos acompañe y demás. Eso entonces fue el hecho de que le estaban anunciando a Perón que debía acompañar a un representante militar. Y lo acompañó, junto con su comitiva íntima, digamos. Y lo llevaron al Hotel Internacional de Ezeiza, y el panorama que se ofrecía fuera del avión, fuera del hotel, era
la presencia de cañones, de ametralladoras y de militares que estaban allí apostados, que enfocaban a la delegación Perón y a la multitud que había sido detenida unos kilómetros antes, para esa multitud de gente que se había arreglado para acercarse en un día lluvioso a saludar y darle la bienvenida. Ahora, Jorge, con todos los temores de lo que eran esos cañones de los militares, los que terminan a los tiros son los militantes y se terminan matando, no fueron los militares esta vez. ¿A dónde, querido? ¿Cuándo y por qué? A ver, decime, porque son distintas circunstancias, decime. Cuando ahí entre los militantes que lo reciben empiezan unos contra otros y terminan... No, perdón, Miguelito, te voy a interrumpir, ya entendí el sentido de tu pregunta, la cual es correcta, pero son hechos que se producen varios meses después. Yo estoy hablando del 17 de noviembre de 1972. Y el hecho al que vos te referís ocurrió en el 20 de junio de 1973. ¿No es cierto? Yo en ese vuelo no estuve, me quedé en España, me quedé en Madrid trabajando, haciendo otras notas para el canal de otra naturaleza, digamos que me había pedido. Claro, la segunda vuelta, entonces, por llamarlo así. Claro, por decirlo de algún modo, la segunda vuelta, cuando ya había asumido el gobierno el presidente Héctor Cámpora. Claro, pero vos fijate este hecho que es de notable coincidencia y que más que casualidad parece causalidad. Cuando llega el 17 de noviembre del 72, se le interrumpe y se frustra el acercamiento de la gente con Perón y Perón con la gente. Y el 20 de junio de 1973 también se interrumpe, pero ya con la ausencia militar para decir son ellos los autores y los culpables. Lo que pasa es que ahí había infiltrados y la verdad lo querían matar a Perón. Porque los comandos civiles, estimado Miguel, existieron en la Argentina. ¿Sí? Los comandos civiles de la época del 55 para acá, te estoy hablando. Entonces, siempre existió la idea de asesinarlo a Perón. Siempre. Pero bueno, por la providencia, por lo que fuere, eso no llegó a acontecer. Pero sí se trató. Pero usted me quiere decir, Conti, usted me quiere decir que lo que pasó hace un tiempito cercano con la vicepresidenta es una recreación de ese intento de asesinar a Perón. No quiero decir eso precisamente, no quiero decir eso, pero bueno, que hubo atentados que registran la historia argentina para asesinar no solo a Perón, sino a otros presidentes, como por ejemplo Frondizi, siendo presidente, viaja a Asunción del Paraguay, y después se descubrió, la misma autoridad paraguaya había descubierto a un individuo que había salido de la CIDE, del Servicio de Información del Estado de aquel entonces, de apellido Pérez Gris, que había estado en una posición con un fusil, no con un fusil, sino con una mira telescópica, para que en un acto al que iba a intervenir Frondizi ahí en Asunción, el tipo disparara. Lo apresaron y se evitó el atentado contra Frondizi. Entonces, vos te das cuenta, Miguel, que hay una serie de episodios que se han dado en el país. Felizmente nunca se produjeron, como dolorosamente se produjo en Estados Unidos, como por ejemplo con John Fitzgerald Kennedy. Y acá no llega, la sangre no llegó al río, dicho así. Bueno, ha llegado varias veces, no con presidentes sino con otros. Querido Jorge... de eso no tengo ninguna duda, pero de eso hay que estudiar y analizar las causas para llegar a entender e interpretar acertadamente los efectos, porque si no vamos a estar en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Donde se oculta la verdad, sale una mentira que intenta y pretende ser verdadera. Y ahí es donde viene la confusión y el retroceso de la opinión pública y de la conciencia nacional. Bien. Esto es lo que pasa, ha pasado y sigue pasando en nuestro país.
Jorge, mientras esto persista, evidentemente vamos a vivir en un país de contradicciones. Sí. Bien, usted es un hombre de medios, así que sabe que el tiempo es tirano en los medios y vamos a traerlo un día aquí para tener una charla larga, de 1 hora o más, Pero porque esto claro. amerita esta parte de la historia. Pero como usted lo conoció tan cerca a Perón, a Isabelita, bueno, a quien termina a los siendo, Perrega, todos ellos. sigue siendo su suegro, digo, Sí. pero vamos a hablar de Perón un minuto, que en la Argentina pareciera que está todos los días presente, aunque ya pasaron algunos cuántos años de ese regreso y de su muerte. ¿Qué diría Perón del peronismo hoy, de sus... viste que todos dicen que son peronistas. ¿Qué diría Perón de este peronismo que ha sabido llegar a esta realidad, este kirchnerismo que se dice el legado de Perón? Perón diría, la historia vuelve a repetirse. Los infiltrados son parte de esa historia que siempre meten sus narices dentro del peronismo. Él lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Aquellos que se ponen la camiseta peronista para la búsqueda y la obtención y la suma de votos, sufragios, quítensela, hablen con sinceridad, con franqueza, si las opiniones son libres y han sido siempre respetadas. Porque para eso vivimos en el Estado de Derecho, bajo el orden constitucional y en un Estado también democrático. A ver. Entonces, ¿La Cámpora y el kirchnerismo no son hijos directos del peronismo? No, la Cámpora y el kirchnerismo pueden llegar a ser, de esto hay sospechas al respecto, parte de esa infiltración. ¿Por qué? Porque tú fíjate, en todo el desarrollo, la concepción y la información mediática, dice, el peronismo es corrupto, porque los funcionarios que intentan representarlo evidentemente son corruptos o han sido corruptos. Entonces, la culpa la tiene el peronismo, la tiene Perón. Y no es así. Absolutamente no es así. Y de esto, ¿sabés lo largo que podemos hablar, explicar y dar las causas bien fundamentadas de lo que es la articulación de artimañas para poder desarrollarse en el campo de la política, que por eso la gente también se siente un poco hastiada de cosas que intuyo, que huele a que hay mucha hipocresía y falsedades en estos casos. ¿Dormirá en paz Perón cuando mira lo que ha pasado en la Argentina? No, yo creo que debe, la paz la tiene porque ha partido de este mundo con la conciencia absolutamente tranquila, pero cuando siente lo que pasa, digamos el escarmiento, el que él se refirió alguna vez, que empieza a tronar, evidentemente eso le debe producir sobresaltos. Si él ¿Hay alguna crítica para hacerle porque sí se fue en paz? ¿A Perón? Sí. Sí. La crítica a Perón tendríamos que remontarnos a la historia, ¿no es cierto? Tendríamos que remontarnos a la historia. No te olvides, querido Miguel, que en el año, en julio del mes de la independencia argentina, en 1949, Perón ordenó la regularización documental de más de 10.000 judíos que habían ingresado a la Argentina vía Uruguay, y que venían de Hungría, de Polonia, de Francia, etcétera, perseguidos por el fascismo, perseguidos por el nazismo, ¿no es cierto? Habían vivido el Holocausto. ¿Pero qué? ¿Esa es la crítica? ¿Repercutieron? ¿Cómo? Esa es la crítica. No es una crítica. Lo que pasa es que han inventado críticas. Hay muy poco para criticar a Perón, pero todos somos imperfectos porque somos seres humanos. Bueno, también ingresaron, recordamos todo. Crítica. Pero yo desde el punto de vista de la dimensión de las obras,
porque los gobiernos se tienen que medir por las obras, por sus resultados, por lo que hizo, o por lo que dejó de hacer para hacer la crítica, y por qué no lo hizo. Jorge. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, te escucho, cierra por favor. No, te quiero decir que el pensamiento crítico está presente y vive en nuestro país, y esto es muy bueno que así sea. Vos sabés que yo escucho cosas de Perón y del peronismo, y realmente se me pone la piel de gallina. Digo, pero ¿cómo pueden ser tan infantiles o tan pedruelis, como decían los romanos, o tan desfachatados? Pero los respeto y no salgo a confrontar, porque hay que respetar el pensamiento crítico. Por eso te decía que las opiniones son libres y cada uno puede decir y pensar y expresarse ampliamente en lo que dice y en lo que sostiene. Eso yo creo que hace a la grandeza de una ciudadanía que debe y tiene que estar en un nivel de educación convivencial como corresponde. Lo único que para cerrar, querido Jorge, y invitándote que en algún momento tengamos esta charla larga, es que si hay algo que en la Argentina no pasó desapercibido, hay quienes dicen para bien, otros para mal, y otros dicen con sus matices e imperfecciones, ha sido justamente el peronismo, y Perón ha marcado para siempre, incluso a 50 años de ese regreso. Bueno, seguimos aquí hablando de Perón, y yo a veces digo usando a Perón para no preocuparnos y ocuparnos de los temas que hoy tendríamos que ocuparnos. Pero tema, como siempre, que despierta muchas pasiones, muchas contradicciones, y que sigue siendo agenda. Jorge, hasta la próxima, y vamos a hablar largo y tendido de tu historia personal, tu vínculo obviamente no solo con Perón, sino con Isabelita, con López Rega y toda esa etapa, porque bueno, no la viste por televisión, aunque la cubriste para la televisión, sino que fuiste un protagonista también. Un abrazo grande. Gracias igualmente para ustedes. Jorge Conti, periodista, hombre que, como le digo, tiene para hablar en primera persona.